Bien, vamos con el capítulo 25 del volumen 2. Audi Q7 3.0 TDI arranca mal en frío. Echa mucho humo blanco al arrancar por la mañana. Dice el mecánico que eso es falta de compresión. Decide modificar la centralita para que caliente más rato los calentadores. Solo calientan por debajo de 4 grados y modifica la cantidad de inyección, que es muy corta. Le mete más y entonces arranca perfecto. La luz de los calentadores se queda más ratito encendida. Explicación. En un Audi Q7 3.0 TDI, motor común en las primeras generaciones como el código BUG o similar, el síntoma de que le cuesta arrancar en frío, suelta mucho humo blanco al principio y luego se estabiliza y funciona normal, es bastante típico de los diésel V6 de Audi y Volkswagen. El humo blanco casi siempre significa combustible diésel sin quemar que sale por el escape. Causas más probables, ordenadas de más común a menos. 1. Bujías de precalentamiento, glow plugs o su módulo de control defectuosos. Es la causa más frecuente en arranques en frío. Las bujías no calientan lo suficiente la cámara de combustión, el diésel no se enciende bien, sale sin quemar, humo blanco y cuesta más arrancar. Una vez que el motor coge temperatura, todo se normaliza. Recomendación: mide el consumo de las bujías y revisa el módulo con diagnóstico VCDS/OBD11 o compatible. Segunda opción de causa: inyectores defectuosos o que gotean, muy común en estos motores 3.0 TDI. Tercera causa: baja compresión en los cilindros, menos frecuente pero posible. Anillos de pistón desgastado, válvulas que sellan mal o culata con problemas. 4. Otras causas menos probables pero que hay que descartar: sensor de temperatura del refrigerante, filtro de combustible sucio con agua, problemas en la bomba de alta presión, aunque suele dar otros síntomas, y en casos raros, junta de culata o eje enfriador con microfugas de refrigerante. El humo blanco olería a dulce o anticongelante y bajarías el nivel de anticongelante. ¿Qué hacer primero? Conectar un diagnóstico para ver códigos de error, valores de bujías, corrección de inyectores, presión de raíz, etc. Muchas veces salen fallos en glow plugs, en las bujías de precalentamiento o en balance de cilindros. Bien, revisa si esperas el tiempo correcto a que se apague el testigo de precalentamiento antes de arrancar. Bien. Comprueba niveles de aceite y refrigerante por si hay mezcla. Un taller especializado en diésel puede hacer prueba de compresión y prueba de inyectores, retorno de inyectores o prueba en banco. En la mayoría de los casos que con este síntoma exacto en Q7 3.0 TDI, la solución termina siendo bujías más módulo o cambiar uno o más inyectores. Explicación: mirar las bujías y su módulo. Cómo diagnosticar el módulo de bujías de precalentamiento y medir el consumo, amperaje de las bujías en un Audi Q7, usando un escáner Autel. Importante antes de empezar: el motor debe estar completamente frío, idealmente a temperatura ambiente. Batería cargada al 100%, más de 12.6 voltios. El Autel no mide amperaje directamente, sirve para activar el sistema y ver datos en vivo. Para medir consumo real necesitas una pinza amperimétrica, la más segura y recomendada, o multímetro. Procedimiento válido para la mayoría de Autel con control bidireccional. La gran mayoría de modelos actuales lo tienen en BAG. Paso 1. Conectar el escáner Autel, apagar el motor y poner el contacto en posición ON sin arrancar. Conectar el Autel, encender el escáner, diagnóstico Audi Q7, el año, esperar que lea el módulo, OBIN automático, leer y analizar códigos de error, diagnóstico del módulo y bujías, ve a leer códigos, DTCs, fault code, busca códigos relacionados con precalentamiento. P0671 a 76, bujía de cilindro X defectuosa. P03808182, problema en el circuito o módulo de precalentamiento.
P0670 módulo de bujías defectuoso. Anota todos los códigos y su estado, permanente, intermitente. Si hay códigos, no los borres todavía, primero haz las pruebas. Paso 3. Ver datos en vivo. Diagnóstico rápido del módulo. En el módulo motor vea datos en vivo. Busca estos parámetros con lupa o filtro para escribir Glow Plug Activation o Preheating Status. Glow Plug Current, consumo total o por bujía si lo muestra. Glow Plug Voltaje. Glow Plug es en inglés bujía de precalentamiento. Luego, Preheating Time, tiempo de precalentamiento. O Glow Time. Glow Plug Lamp, testigo. El testigo del tablero. Individual Glow Plug Status. En algunos Autel aparece por cilindro, que es el estatus individual de cada bujía de precalentamiento. Bien, después de buscar los parámetros, tercero, con el contacto onimotor frío, el módulo debería activar las bujías durante 5 o 20 segundos, depende de temperatura. Observa si se enciende correctamente. Paso 4. Activar las bujías con control bidireccional. Actuator Test. En el módulo motor vea pruebas de actuadores o bidireccional control. Glow Plug System o Preheating Module. Bien. Precalentamiento módulo o sistema de las bujías de precalentamiento. Selecciona activar bujías de precalentamiento, Activate Glow Plugs o Glow Plug Relay Test. Test del relay de Glow Plug. El Autel activará las bujías durante unos segundos. Escucharás un clic o verás el testigo. Mientras el Autel las mantiene activadas, paso al paso 5 para medir consumo. Paso 5. Medir el consumo real de las bujías, amperaje. La prueba clave. Método recomendado, con pinza amperimétrica. 1. Localiza el cable de alimentación principal del módulo de bujías. Está en la culata, lado conductor o pasajero. Es un cable grueso rojo que va al módulo. Pon la pinza amperimétrica alrededor de ese cable. Modo DC Amp. Con el Autel activando las bujías o simplemente con contacto on y motor frío. Consumo total normal en Q7 3.0 TDI, 6 bujías, 60-100 amperios aproximadamente durante los primeros segundos, unos 10-15 amperios por bujía. Si el consumo es muy bajo, por ejemplo menos de 40 amperios, alguna bujía rota o módulo no activa todas. Si es muy alto, mayor de 120 amperios, cortocircuito o bujías en mal estado. 4. Para medir individualmente, más preciso. Quita la tapa del módulo de bujías. Mide el amperaje en cada cable que sale del módulo hacia cada bujía. Pinza en cada cable uno por uno mientras están activadas. Alternativa sin pinza, menos precisa. Con multímetro en modo resistencia, desconecta cada bujía y mide entre borne y masa. Debe dar 0.5-2 ohmios, fría. Si da infinito, bujía rota. Paso 6. Diagnóstico final del módulo. Si las bujías activan, pero el consumo es bajo o alto o hay códigos, el módulo de precalentamiento está fallando, muy común en estos 3.0 TDI. Prueba sustituyendo temporalmente el módulo, si tienes uno de repuesto, y repite la prueba. Algunos Autel avanzados permiten ver la temperatura calculada de cada bujía en datos en vivo. Resumen rápido de valores normales. Motor frío. Consumo por bujía 8-18 amperios aproximadamente. Tiempo de precalentamiento 5-15 segundos. Resistencia de bujía menor a 2 ohmios. Entonces, como he dicho, finalmente este mecánico modificó el mapa de la centralita en el precalentamiento para que inyectase más y las bujías más tiempo.
También en otro caso similar, este mismo mecánico le puso un módulo de arranque en frío que hace que se pone en el sensor de temperatura y engaña a la EQ respecto a la temperatura exterior o del coolant, no sé, durante unos segundos y después lo vuelve a poner bien, solo para el arranque. Bien, ahora vamos a otro caso, quien quiera verlos, que están en los libros, que es en el capítulo 7, volumen 3, que voy a explicar más cosas sobre la resistencia. Estrategia. Estrategia básica para cuando un coche no arranca. Cuando un coche no arranca, lo más importante es seguir un diagnóstico paso a paso y lógico. Bueno, esto me lo voy a ahorrar. Lo voy a dejar para otro momento. Y voy a ir directamente a las bujías de precalentamiento. Revisar precalentamiento. ¿Cómo revisar el sistema de precalentamiento, bujías incandescentes o glow plugs en un motor diésel y cómo comprobar si se coordina bien con el sistema de inyección? El precalentamiento es clave en diésel para arrancar en frío. Calienta la cámara de combustión para que el gasóleo se encienda bien por compresión. Si falla, el motor gira pero no prende o cuesta mucho, sobre todo en frío, y puede salir humo blanco. Revisión básica sin herramientas. Lo más fácil primero. Observa la luz de precalentamiento en el cuadro de instrumentos. Suele ser una espiral o símbolo de bujía. Gira la llave a posición on sin arrancar. La luz debe encenderse durante unos segundos, normalmente 3-10 segundos, según temperatura, y luego apagarse. Indica que el sistema está precalentando. Si no se enciende nunca, problema en el módulo o relé, cableado o fusible. Si se queda encendida permanentemente o parpadea, fallo en el sistema, bujías, módulo o sensor de temperatura. En coches modernos, si hay fallo grave, puede encenderse la luz de check engine. Por lo tanto, prueba práctica rápida, gira la llave aún varias veces, espera que se apague la luz cada vez, intenta arrancar, si en frío cuesta mucho y sale humo blanco abundante, probable que falte precalentamiento. 2. ¿Cómo comprobar las bujías incandescentes? Glow plugs. Necesitas un multímetro, la forma más segura y recomendada. También puedes hacer una prueba visual con corriente, pero con cuidado. Método con multímetro, recomendado. Desconecta la batería, polo negativo por seguridad. Localiza las bujías, normalmente una por cilindro, en la culata, con un cable grueso conectado. Desconecta el conector eléctrico de cada bujía. Pone el multímetro en modo resistencia, ohmios, escala baja. Mide entre el terminal superior de la bujía y su cuerpo, masa. Valor normal, suele estar entre 0.5 y 2 ohmios. En muchos coches modernos menos de un ohmio. Consulta el manual de tu modelo para el valor exacto. Si marca infinito, OL mayúscula, o resistencia muy alta, mayor a 5-6 ohmios, la bujía está rota o quemada. Todas las bujías deben tener valores parecidos. Una que difiera mucho falla. Ahora, prueba de funcionamiento con corriente. Conecta un cable desde el positivo de la batería al terminal de la bujía. La bujía debe estar montada o bien apoyada en masa. La punta debe ponerse al rojo vivo en pocos segundos, 5-10 segundos. Si no se calienta o tarda mucho, está defectuosa. Cuidado, no dejes corriente mucho tiempo para no quemarla ni dañar la culata. 3. Comprobar el módulo / relé de precalentamiento y la coordinación. El módulo es el que decide cuánto tiempo se activan las bujías según la temperatura del motor. Coordina con el sensor de temperatura y el sistema de inyección. ¿Cómo revisarlo? Con la llave ON, mide voltaje en los cables de las bujías, con multímetro en voltios DC. Debe llegar cerca de 12 voltios, o un poco menos en sistemas con reductor. 12 voltios
durante el tiempo de precalentamiento. Si no llega voltaje, problema en relé, módulo, fusible o cableado. En coches modernos con electrónica, usa un lector de averías OBD para ver códigos comunes P0380, 81, 82 relacionados con circuito de glow plugs. El módulo controla también el post-calentamiento, después de arrancar, para reducir emisiones y mejorar el ralentí. Coordinación con los inyectores. El precalentamiento y la inyección están coordinados por la ECU, unidad de control del motor. Si las bujías no calientan bien, el combustible se inyecta en una cámara fría, no se enciende bien, arranque difícil, humo blanco o negro y a veces la ECU entra en modo limp o limita la inyección. No hay una coordinación manual que tú ajustes. Si las bujías y el módulo funcionan, la ECU se encarga de sincronizar el momento de inyectar con la temperatura. Síntoma típico de mala coordinación o fallo. El motor arranca en caliente, pero en frío no. O arranca y se apaga enseguida. Recomendaciones prácticas. Empieza siempre por la luz del cuadro y la batería. Debe estar fuerte, sobre todo en diésel. Si cambias bujías, cámbialas todas a la vez. Mejor calidad del mismo fabricante. En coches con Common Rail muy modernos, a veces el sistema es más complejo y necesita diagnosis profundo. Si después de revisar todo sigue fallando, puede ser sensor de temperatura del refrigerante, cableado dañado o incluso inyectores que gotean, pero eso suele dar otros síntomas. Bien, pues esto ha sido cómo comprobar las bujías de precalentamiento en un diésel y su módulo. Que ha tenido en el primer caso siempre vemos códigos de error, luego datos en vivo del módulo y de las bujías, ciertos parámetros, luego activar las bujías con control bidireccional, actuator test, también medir el consumo real de las bujías, amperaje, global o medir individualmente, más preciso. Y también hemos visto en el segundo caso la resistencia, el multímetro y algo más. Venga, gracias.